Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de diálogo. A nombre de la Unidad Regional de Culturas Populares Indígenas y Urbanas en Querétaro, Oscar Ruiz, jefe de departamento de la misma, les da la más cordial bienvenida. Es un gusto estar compartiendo pues, estas charlas del ciclo Huehue, donde abordamos diferentes temas. Y el día de hoy contamos con la participación de Mariana Viruega, promotora cultural de la Unidad Regional, y con el gozo y la alegría de contar con la participación de Roberto Villaseñor, que nos estarán acompañando en el tema, abordando el tema de iconografía queretana, que pues tendremos presentes en este y varios materiales más. Sin más preámbulo, yo los dejo con la palabra de los compañeros. Mariana, bienvenida. Tienes la palabra para que podamos ir empezando con esta participación. Y un agradecimiento especial, Roberto, por participar con nosotros. Muchísimas gracias. Estamos aquí gustosos de escucharlos a los dos. Muchas gracias por la invitación, Oscar. Bueno, pues buenas tardes a todos. El día de hoy, pues como bien lo comentaba Oscar, vamos a tener una charla muy interesante con alguien que fue muy importante también en la edición de este libro, pero vamos a hablar un poco sobre el programa de Huehues. Bueno, este tiene por objetivo propiciar un espacio de diálogo entre viejos sabios y jóvenes en espacios públicos por el ejercicio de las memorias colectivas. Este proyecto surge en la Dirección General, en donde buscan el poder interactuar los jóvenes, los adultos con los jóvenes, para tener un trabajo con los invisibles. Así es como lo marcan en la Dirección General. Esto encierra ámbitos culturales, científicos y sociales mexicanos. Entonces, es un pues muy buen momento para tocar este tema, ya que pues la iconografía es una parte muy importante también de los estados de la República. Licenciado, es un gusto el poder charlar sobre este tema con usted. Le agradecemos mucho nuevamente que haya aceptado nuestra invitación y pues bueno, nos gustaría que nos pudiera hacer una pues breve reseña del libro de Geometrías de la Imaginación, por favor. Bien, muchas gracias, Mariana, por tus palabras. Reitero mi agradecimiento a Oscar como jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares, unidad que tuve el gusto de presidir por más de 10 años y que fue un placer trabajar junto contigo, Mariana, y junto con el resto del equipo ahí en la Unidad Regional. Me tomo un minuto para decir que para mí fue realmente gozoso trabajar durante 22 años en la Dirección General de Culturas Populares, en particular en las unidades regionales de Oaxaca, Querétaro y Puebla, porque son espacios en donde incluso, a pesar de la limitación de los recursos, tanto económicos como de infraestructura, el esfuerzo de la gente, de los participantes, de los trabajadores, el conocimiento sobre el tema y las ganas de fortalecer a la cultura popular, de acompañar los procesos de las culturas populares, siempre ha movido a las unidades regionales y a la Dirección General para lograr hacer el trabajo tan extraordinario que ha sido a lo largo de estos más de 20 años de la dirección, para poder visibilizar a la cultura popular en general, en todos sus aspectos, como algo fundamental, algo esencial, como parte simbólica, como parte de lo que somos como mexicanos, ¿no? Entonces, sí quería señalarlo antes de comenzar a hablar sobre geometrías de la imaginación. Y bueno, con este marco,
podemos hablar que efectivamente, también me da mucho gusto que hayan escogido el material del libro de iconografía de Querétaro como parte de la colección de Geometrías de la Imaginación, porque me parece que es uno de los trabajos sustantivos que desarrolló la unidad regional hace algunos años ya. Y además quiero referir que conozco, me tocó estar junto con los investigadores Ana María Gómez Gabriel y Sergio Carrasco Vargas, su esposo, ya fallecido, lamentablemente. Me tocó compartir con ellos dos el inicio de este programa, de este proyecto, de esta colección, precisamente conviviendo en Oaxaca, en mi primera etapa de participación en la Unidad Regional Oaxaca. Ellos llegaron de Bolivia, él siendo mexicano y ella siendo boliviana, llegaron por una invitación expresa del entonces director general de Culturas Populares para venir a México, y ellos decidieron ubicarse en Oaxaca. Y estando en Oaxaca, replicaron lo que habían hecho en Bolivia, un trabajo extraordinario en torno a la recopilación y el estudio de la iconografía tradicional boliviana, que como ustedes sabrán, al igual que en México, también la iconografía tradicional en Bolivia es de una riqueza extraordinaria. Entonces, cuando ellos llegan a México, traspasan ese proyecto y lo proponen, en este caso a la Unidad Regional Oaxaca, para que se implemente. La entonces directora o jefa de la Unidad Regional, Griselda Galicia, toma con mucho entusiasmo esta idea y comenzamos a trabajar. Mucha gente, los compañeros promotores, chinantecos, zapotecos y mijes, ¿no? Que eran, en este caso, los tres grupos étnicos, los tres pueblos originarios que convergían en la unidad regional, comienzan a trabajar haciendo la recopilación de su iconografía. Era un proyecto totalmente innovador, no había nada que se le pareciera. Había acciones aisladas, pero no algo más orgánico, y aún sin el conocimiento de lo que iba a ser esta colección, se empieza con mucho entusiasmo ahí en Oaxaca a elaborar esto. ¿De qué se trataba? De recopilar los signos, las iconografías que fueran representativas para la comunidad. Porque había que considerar algo, ¿no? El lenguaje, el habla, está constituido, está construido a partir de un amplio número de signos que los humanos o un grupo humano en particular decidimos que esos signos signifiquen algo para el colectivo. Tenemos que entender que en este caso los signos en el lenguaje son algo colectivo, es la construcción del lenguaje, donde muchos antropólogos inclusive plantean que es a partir de la generación del lenguaje, de la construcción de un lenguaje, en donde se puede hablar propiamente de la construcción de una cultura, ¿no? Porque hay una forma de representarla, hay una forma de expresarla y hay una forma de dejarla asentada para generaciones futuras. Pues en este caso la iconografía que se recopila en este primer libro de Oaxaca, al cual voy a referir un poco como antecedente del de Querétaro, no es menos importante. La iconografía que finalmente terminó en el libro retoma muchos de los elementos de las artesanías tradicionales, muchos de los elementos de otro tipo de formas, de formatos culturalmente expresados, inclusive en la arquitectura, ¿no? En los textiles, en la cerámica, que además se incorpora con el conocimiento visual de la iconografía, que es bella en sí misma, pero también con lo que esto representa, con lo que significa para la comunidad. Entonces, en el libro, desde el primer ejemplar que fue el de Oaxaca, en el libro se compila este material como imagen, pero también qué representa para la gente de la comunidad en donde se genera esta iconografía. Bajo este principio básico, los dos investigadores hacen un trabajo extraordinario
y como un homenaje sobre todo al maestro Sergio Carrasco Vargas, que ya no está con nosotros, ¿no? Y un reconocimiento al trabajo de la maestra Ana María Gómez Gabriel, presenta esta la segunda edición, ¿no? que se generó, y es un libro que la primera edición fue en el 2001. Con el paso del tiempo, la maestra Griselda Galicia pasa de ser la jefa de la unidad de Oaxaca a ser la directora general de Culturas Populares. En ese momento se lleva a la Ciudad de México a estos dos compañeros, ¿no? Por su valor en términos del trabajo que ya habían demostrado y del conocimiento que tenían sobre el tema. Y no pudo haber sido más acertada la decisión, porque en este momento ya desde la dirección general se plantea hacer un libro ya no de un estado, como en el caso de Oaxaca, sino un libro para cada uno de los estados, ¿no? Que eso ha ido más porque hay algunos estados que tienen más de un libro. Y más o menos en el 2005 comienza a sonar la idea en la unidad regional Querétaro de poder elaborar lo correspondiente al estado. Comenzamos a trabajar la idea, se elabora junto con el equipo que en ese momento estaba trabajando, se elabora un plan de trabajo, se manda a la Ciudad de México y bajo la coordinación, en este caso todavía de la compañera que lo realizó desde Oaxaca, aceptan la propuesta y comenzamos a trabajar. En el caso de Querétaro tuvimos la participación maravillosa, amplia, ¿no? En este caso del INA, que tuvimos el gusto y el placer de que en ese momento el INA lo coordinaba el antropólogo Diego Prieto Hernández, ¿no? Actual director general, ¿no? del INA a nivel nacional. Y desde ese ámbito, Diego Prieto pone la mejor disposición e incorpora a varios de los investigadores que trabajaban en el INA haciendo sus trabajos habituales, los separa un poco de la actividad, pero además incorpora algunas de las investigaciones que de manera previa ya tenían algunos de los investigadores en el INA Querétaro y que por el tipo de investigación que era, estaban muy cercanos a la parte de la iconografía. Dijéramos, había un trabajo ya serio sobre la iconografía en espacios donde se encuentran todavía pinturas rupestres en Querétaro. Entonces, esa investigación ahora se retoma desde el punto de vista de la iconografía, se prioriza, no tanto desde el punto de vista antropológico o arqueológico, sino desde el punto de vista de la iconografía, y se comienzan a separar las iconografías más representativas de esta etapa, de la etapa prehispánica, y se incorporan al libro bajo la propuesta de los compañeros del INA. Obviamente, considerando que en Querétaro existen estas maravillosas representaciones de la época colonial, ¿no? En la Sierra Gorda también se incorpora como segunda parte la iconografía colonial a partir de las misiones, ¿no? Que tiene que ver muchísimo con Junípero Serra, ¿no? Y que hay 5 magistrales, monumentales representaciones de iglesias de la época colonial que tienen una iconografía maravillosa. Y esa la desarrolla no la gente de Linas, esa la desarrolla nuestra compañera en Culturas Populares, también ya fallecida, Heidi Úrsula Karin Basler Ram de Chemín. Quise decir completo el nombre, a lo mejor con alguna incorrección al pronunciarla, porque ella era de origen alemán. Ella nació en Alemania y desarrolló un trabajo extraordinario en la región de los Pames, que tiene que ver con Querétaro y San Luis Potosí. Y cuando le hicimos la propuesta de retomar la iconografía de las misiones de la Sierra Gorda, me pareció muy bella la propuesta y entró con todo el gusto para hacerlo. Y como lo refiere en la presentación del libro, el entonces director
del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, ¿no? Manuel Naredo, él lo menciona y dice, este fue el último trabajo que la doctora Heidi Chemin logró hacer antes de adelantarse, como dicen en las comunidades, de fallecer, y entonces es muy importante la participación que la querida Heidi tuvo para este libro. Aprovecho de una vez entonces para comenzar a decir que por parte de Lina también trabajaron Teodoro Quillowski Magaña Así, Juan Manuel Moya Morales, Juan Carlos Sánchez Charles Cetina, Daniel Valencia Cruz y Carlos Viramontes Ansúrez. Ellos fueron los investigadores desde Lina, ¿no? Que bajo la coordinación del antropólogo Diego Prieto se metieron al trabajo para la elaboración de este libro. Que como ya dije, tiene una primera parte rupestre, una segunda parte colonial, y también tiene una parte más contemporánea que tiene que ver, que se centró en las artesanías de San Ildefonso, ¿no? Ese es el trabajo que se desarrolló de manera amplia y que le dio como resultado la elaboración de este libro, ¿no? Que está en su primera edición y que aprovecharía este espacio donde ustedes están dándole nuevamente imagen a este trabajo para recomendar una segunda edición del material, porque ya no existen prácticamente ejemplares en este momento para su distribución. Ok. Lick, ahondando un poco en un tema que ahorita usted mencionó, que fue en el municipio de San Ildefonso, que fue donde se hicieron algunas investigaciones de la iconografía. ¿Qué impacto tuvo este trabajo, la investigación de la iconografía, con los creadores y los artesanos de la comunidad? Mira, el impacto que tuvo, yo no lo voy a dejar en el impacto que tuvo. Lo voy a pasar al impacto que tiene, ¿no? Que tuvo y que tiene. Lamentablemente, como pasa con muchos de los elementos tradicionales, en el caso de las bordadoras, de las artesanas de San Ildefonso, de entrada el conocimiento, la significación de cada una de las iconografías. Desde el momento en que se empezó a elaborar el trabajo de investigación en el 2005-2006, ya estaba prácticamente perdido. O sea, ya la gente no recordaba, las artesanas con las que fuimos a hacer el trabajo de investigación, ya no recordaba lo que significaba. En el mejor de los casos nos planteaba lo que significaba para ellas. Pero acabamos de decir que este tipo de signos radican su valor en el sentido colectivo de la representación. Es una representación colectiva, ¿no? Un par de aves que se miran de frente, ¿no? Pueden tener una significación en lo personal, pero también deben de tener, en su momento tuvieron una significación para el colectivo. Esta parte colectiva ya se había perdido con las artesanas en su momento. Y también estaba empezándose a perder el manejo de la iconografía. ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, las artesanas normalmente venden sus trabajos, sus bordados, los venden, en ese entonces todavía las vendían en la calle. Actualmente también, todavía hay muchas artesanas que venden su trabajo en la calle. Y que no les gusta mucho cuando yo hablo con los grupos de artesanas, que les digo, es artesanía de banqueta, ¿no? En donde lastimosamente uno ve maravillosas iconografías, ¿no? Que vienen algunas de ellas desde la época precolombina. Y uno las ve en una servilleta que está bordada rápidamente y que una señora pasa y la compra, una servilleta para las tortillas, la compra o la compraba por 25 pesos
y después esa iconografía, esa servilleta, la utilizaba un rato para las tortillas y después la utilizaba para limpiar en la cocina y la terminaba tirando porque es una servilleta de 25 pesos. O sea, el valor de uso que tiene la servilleta, no el valor simbólico que tiene la iconografía, es lo que usa la gente, usaba la gente. ¿Por qué? Porque si las propias portadoras de este bien patrimonial, ¿no?, de este valor cultural, de este patrimonio inmaterial, que es la iconografía, ya no conocían su significado y ya no le daban la importancia y la estaban comenzando a suplir por iconografías de esas que se compran en los puestos de periódicos para hacer punto de cruz, ¿no? Y que son muñequitos o lo que fuere, porque pensaban que eso a lo mejor les iba a hacer una mejor venta. Imagínense qué tipo de respuesta o de valor le puede dar la gente que consume la servilleta. Te estoy profundizando porque el impacto ha sido mucho. Realmente ha sido mucho. ¿Qué fue lo que pasó? El impacto ha sido y es en el sentido no solamente de la preservación de la iconografía, sino de la valoración que las propias artesanas tienen sobre la iconografía. Cuando las artesanas vieron sus iconografías y de sus bordaditos dentro de un libro, porque les regresamos ejemplares a las propias artesanas que colaboraron, y después se les regalaron, todos estos libros se regalaron, ¿no? Y la mayor parte se les regalaron a artesanas y artesanos también en cerámica, sobre todo a gente joven que estaba comenzando a bordar o a hacer cerámica. Y cuando ellas vieron sus iconografías, sucedió un primer fenómeno que nosotros propusimos al inicio. La gente comenzó a recopilar los pedacitos de trapo que utilizaban a veces para el relleno de las almohadas, ¿no? Algunas artesanas nos llegaban y nos decían, mire, licenciado, esto lo saqué de la almohada de mi mamá. Yo sabía que la habíamos metido en algún lado. Y eran los trapitos, ¿no?, que ya no tenían otra calidad más que de trapo para relleno de almohada. Pero donde estaban todavía los bordados de sus abuelas, ¿no?, de un textil que había con el tiempo cedido y que se había destruido, ¿no?, o que era parte de una blusa y que se había roto, se había manchado y terminó como relleno de una almohada. Y comenzaron a sacar toda esta iconografía y comenzaron a hacer dechados, que se le llama así esta colección de iconografías que las mujeres bordan para recordar, ¿no?, en pequeños trapitos, en donde están unas iconografías ahí bordadas rápidamente, y que ellas cuando quieren decidir qué tipo de iconografía le van a poner a su bordado de su blusa, van y toman su dechado, su trapito, más que un papel con un dibujo, y deciden qué iconografía incorporar. De esa manera de dechado recuperaron todos estos pedacitos de trapo con pequeños bordados de las abuelas y comenzaron a incorporarlos de nueva cuenta a sus bordados tradicionales, de sus manteles, de sus muñecas, de sus blusas. Eso fue a partir del libro. Y de verdad que lo digo no como una jactancia, sino como un orgullo de lo que se consiguió y se sigue consiguiendo con el libro. Después de eso, las mujeres entendieron que el valor de su producto no estaba solamente en elaborar una servilleta bonita, sino en compartir con la gente, compartir una iconografía que en su momento tuvo una función muy grande dentro de su población o dentro de su cultura ñañú. Y posteriormente ahora la pueden compartir a través de vender sus trabajos artesanales. Y más importante todavía, Mariana, es que este proceso se está logrando con las generaciones posteriores. Las señoras que están enseñando a sus hijas, aparte del pequeño dechado y los trapitos viejos que sacaron, ¿no?, les enseñan el libro a sus hijas y les explican qué significa y se está reconstruyendo la significación de esas iconografías. A lo mejor ahora a partir de la interpretación individual y la posibilidad de que esa interpretación se empiece a colectivizar. Habría que ver qué opinan los antropólogos del punto, ¿no? Porque normalmente es al revés.
en la imagen colectiva, en una comunidad, se da una representación que también es colectiva. Y aquí es al revés, como se está empezando a dar a través del trabajo que están desarrollando las artesanas. Sería interesante que algún antropólogo nos diera su opinión, ¿no? Pero eso es más importante todavía, que ahora los jóvenes lo están haciendo. El último caso es un compañero que es ceramista, muy joven, que retomó la cerámica después de que salió y se fue a trabajar, no sé, tal vez en la construcción o en algo parecido fuera de San Ildefonso. Regresó a San Ildefonso después de casarse, ¿no? Y sus parientes, varios de sus parientes hacen cerámica. Aprendió nuevamente, ya lo sabía hacer desde niño, pero aprendió ahora bien a hacer la cerámica. Y él está incorporando en la cerámica de San Ildefonso, ¿no? Que es famosa por sus calabazas, que a mí en lo personal no me gustan, ¿no? Pero que es un mercado amplísimo para los ceramistas de San Ildefonso, estas calabazas tipo Halloween, que comienzan a preparar desde 6 meses antes de noviembre y que venden por miles y miles hacia el norte de la República. Y es una forma económicamente muy importante para ellos. Pero este compañero, ahora en lugar de hacer calabazas, ¿no? Está haciendo vajillas, está empezando a hacer platos y tazas y demás para incorporar una vajilla, y le está incorporando la iconografía a partir del libro, ¿no? Entonces, y son gente joven, son las nuevas generaciones. Entonces, eso es lo que ha hecho el libro, eso es lo que sigue haciendo el libro. ¿Por qué? Porque fue acertado desde su concepción y porque la unidad regional entonces y ahora sigue entendiendo que la función de la Dirección General de Culturas Populares y de las unidades regionales es acompañar los procesos creativos. La cultura popular la hace el pueblo y las instituciones solamente podemos acompañar, fortalecer, colaborar en el buen desarrollo de lo que se está haciendo en las propias comunidades. Así es, como usted lo menciona bien, el libro ahorita ha funcionado para poder fomentar el que ellos quieran reconocer y valorar el trabajo que cuesta, ¿no? Podemos nosotros en la unidad regional platicar con una artesana que nos comenta que una sola tira del bies de su faldón, que es bordado, pueden tardar hasta un mes y medio en hacerlo, ¿no? Entonces esto era algo no valorado por las comunidades, pero con el libro realmente han adquirido esa responsabilidad de preservación y pues de valoración también. Entonces, como usted bien lo menciona, ha sido un despunte para que nuevas generaciones puedan hacer lo suyo e irlo trabajando y conservarlo sobre todo. Sí, ahora habría que aclarar, Mariana, y tú sabes porque tú sigues trabajando en la unidad regional. El trabajo del libro no se hace por sí solo. Lo que acabo de decir no lo hace la edición de un libro. Ojalá así fuera, ¿no? Ojalá solamente se imprimieran libros y eso fortaleciera y le diera la fuerza necesaria a la parte de nuestro patrimonio cultural. No. O sea, la unidad regional trabajó y sigue trabajando, por lo que entiendo, de manera paralela al libro, un trabajo de formación y capacitación de artesanas. Yo creo, y lo digo de manera muy sincera, el proyecto más exitoso de capacitación de un grupo de artesanas, en este caso en San Ildefonso, lo hizo la unidad regional con capacitadores que vinieron desde la Ciudad de México, precisamente coordinados por la misma compañera que inició esta colección, con el apoyo directo en su momento de la hora INPI, ¿no? Y también en alguna época el municipio de Querétaro, y también de manera continua y hasta la fecha con la ahora Secretaría de Cultura. O sea, se dieron talleres de capacitación. La famosísima compañera Genoveva, ¿no? Que ahora más que artesana es una empresaria que le da trabajo a muchos bordadores y bordadoras, ¿no? Normalmente bordadoras. Y que tiene un trabajo de calidad en la elaboración de la muñeca impresionante.
Y eso ha permeado hacia la elaboración de muñecas que después, con la acertadísima decisión de la Secretaría de Cultura de promover a la muñeca tradicional como patrimonio cultural inmaterial del Estado, ¿no? Ha venido a fortalecer lo que se hizo, pero la base de todo eso fue la recopilación de la iconografía y la difusión a través del libro. Los talleres de capacitación para que las artesanas entendieran que esa iconografía puesta no en una servilleta que se vende 25 pesos, sino en una muñeca o en una blusa con una calidad muy superior a la que estaban acostumbradas a trabajar, podría venderse a un mucho mejor precio y tener una ganancia mucho mejor, y además darle la dignidad a su artesanía, la dignidad que merece, puesto que también porta una iconografía que ni siquiera les pertenece en lo particular a las artesanas. Una iconografía que es de bien común y le pertenece al colectivo, y que en muchos casos viene desde épocas prehispánicas. Esos valores, ¿no?, que degradados en una artesanía de tercera y de banqueta, seguramente alguien me va a cuestionar, pero sigo sosteniendo, porque hay diferentes tipos de artesanía. Y hay artesanía que se hace con la dignidad que merece ese trabajo, ese maravilloso trabajo que hacen las artesanas, y con la dignidad que merece, el marco que merece una iconografía tan importante como la que está compilada en el libro de iconografías de la imaginación. Así es. Licenciado, hay mucho tema para hablar, pero pues este nos va a servir para un preámbulo para el ciclo Huehue, que se estará llevando a cabo precisamente también contando con su presencia y con otras 2 personas, que es Silvia Velasco y María Isabel Pascual, que lo estaremos llevando a cabo y será titulado Iconografía queretana plasmada en bordados otomíes. Este es un preámbulo para esa otra charla que tenemos pendiente, que pronto se va a llevar a cabo. Y pues bueno, no me queda más que agradecerle nuevamente pues esta charla, que fue muy nutritiva, que realmente nos queda clara la importancia de la iconografía en el Estado, y no solo en el Estado, a nivel nacional. Y pues bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Espero que de algo sirva esa plática, que a lo mejor no tenemos el conocimiento profundo, pero las ganas y el corazón por trabajar en el tema, eso no se duda. Es siempre un gusto tenerte por aquí, Roberto. Muchísimas gracias, y será un gusto mucho más grande todavía, pues que engalanes y puedas ir amalgamando el diálogo con las compañeras que bien mencionaba Mariana. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias.